Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Aquí estamos para comentar una nueva victoria del Fútbol Club Barcelona 3-0 ante el Mallorca, viento en popa en la Liga, con esas buenísimas sensaciones, 58 puntos ya para el Barça, a la espera de lo que haga mañana el Madrid ante el Valencia. Se queda a 4 puntos y el Barça sigue con esta racha buenísima, consiguiendo resultados impresionantes, realmente con una solidez tremenda, con cierta sensación, ¿no? De que es verdad que los equipos al principio, ¿no?, de los partidos le complican la vida al Barça, hacen que no esté cómodo, pero de una manera o de otra este equipo encuentra la solidez para desatascar esos partidos de una forma o de otra. Es verdad que le cuesta, como digo, entrar en los partidos, pero a la vez es cierto que siempre encuentra la solución y después hay cierto aire a dosificación, ¿no?, que tienen los equipos campeones, y es una señal buenísima, ¿no? A día 7 de febrero, justo antes de entrar en el bloque ya decisivo de la temporada, especialmente marzo, abril y mayo, pues las sensaciones que transmite este equipo, de equipo grande, de equipo maduro, son muy buenas. Le faltará el tema que siempre hemos ido comentando, ¿no? De saber contemporizar un poco el juego, de tener un poquito más de pausa, aspectos que son importantes y que de momento parece que Hansi Flick tampoco acaba de comprar demasiado. Y los números son auténticamente de locura, más allá de esa derrota ante la Real Sociedad, que, bueno, fue un accidente. Desde el 25 de noviembre el Barça, aquel 3-0 ante el Chelsea, que fue un punto de inflexión, yo creo, en negativo, el Barça ha ido sacando, bueno, pues después se ganó 3-1 al Alavés, 3-1 al Atlético de Madrid el 2 de diciembre, en el partido avanzado por la Supercopa, 3-5 ante el Betis, 2-1 ante el Eintracht de Frankfurt, el 2-0 ante el Osasuna, se ganaba 0-2 a Guadalajara, 0-2 al Villarreal antes de irnos de fiestas navideñas. A partir de aquí el equipo mejora mucho, 0-2 ante el Español, 5-0 ante el Athletic Club el 7 de enero, justo hace un mes, el 3-2 en la Supercopa también en la final ante el Madrid, 0-2 ante el Racing, se pierde ante la Real Sociedad y a partir de aquí se gana Slavia, se gana al Oviedo 3-0, se gana 4-1 al Copenhague, Elche, Albacete y Mallorca. Es que realmente accidente el de la Real Sociedad. El equipo, y ya te digo, es una derrota porque lo es en lo numérico, pero, ostras, es que realmente la sensación es como que si no lo fuera, porque las sensaciones de juego fueron inmejorables, ¿no? Aquel día con todo lo que se generó a nivel de fútbol. Por lo tanto, el equipo va muy bien. Y esto es innegable. A mí me cuesta pensar que el Madrid vaya a poder aguantar este ritmo viendo las sensaciones de uno y viendo las sensaciones de otro. Es verdad que si algún equipo hay especialista en saber aguantar un campeonato, aunque no esté jugando su mejor fútbol, ese es el Madrid. Yo creo que esto es innegable, lo sabemos absolutamente todos. Sabe competir aún en situaciones de crisis, en situaciones agónicas, y creo que por eso Arbeloa está en el banquillo. La táctica, yo creo que en el eterno rival está muy clara, ante la falta de, creo, conocimientos, porque me parece que el entrenador como tal va un poco justo, ¿no?, para ser entrenador del Real Madrid, ante la falta de capacidad futbolística para ganar a este Barça que es superior, ante la falta de cohesión, ante la falta de proyecto, ante los errores en la planificación deportiva, ante un presidente que está obsesionado, ¿no?, con que de alguna forma o de otra los jugadores tengan la batuta. Ante todo lo que sucede en el Madrid, la coctelera que queréis poner ahí, creo que la solución es la táctica Mourinho, ¿no?, que es enredar, victimizar. Si ganan siempre es porque ellos son el doble de buenos y porque lo tienen el doble de difícil. El tema arbitral, el tema Negreira, ahora por aquí, ahora por allá. Yo creo que Arbeloa lo tiene claro, el Madrid lo tiene claro, y igual que se utilizó en su día para ganar al Barça de Guardiola, ahora yo sí que veo que el Madrid tiene claramente esa obsesión, esa táctica, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Pero las sensaciones, como digo, son muy buenas. Vamos con el partido de hoy, que es importante. Antes que nada deciros que desde hoy vais a encontrar en la bio de cada episodio, nos escucháis desde YouTube, desde iVoox, desde Apple Podcast, desde Spotify, que sois muchísimos los que nos escucháis desde Spotify, una barbaridad de gente, además, de México, de Colombia, de Ecuador. Muy agradecido, como siempre digo, a todos los que me escucháis desde América Latina, ¿no? Y ahí estamos, pero vais a encontrar un código a partir de ahora en todos los episodios del podcast de Amazon de descuento para comprar una camiseta del Fútbol Club Barcelona de un jugador, en este caso hoy de Lamine Yamal. Ya sabéis que es de esta marca Barça, ¿no?, que es oficial, que Barça tiene la marca Nike y que tiene las camisetas también oficiales, ¿no?, que es o sea, además se hacen aquí cerca de mi casa la fábrica, y que, bueno, pues ahí tenéis un descuento fantástico
para si queréis comprar la camiseta de la talla que queráis, M, L, XL, XXL, pues ahí lo tenéis y podéis tranquilamente, pues desde ese enlace, comprar en Amazon la camiseta y con un descuento bien chulo para que os salga bien de precio, porque los precios de las camisetas a día de hoy son abusivas, es una barbaridad. Y lo más importante, si compráis desde ese enlace, pues colaboráis con este podcast para que sigamos haciendo episodios después de cada partido y estemos aquí comentando la actualidad. Venga, pues yo muy agradecido, si lo compráis. Dicho lo cual, el Barça ha salido hoy con un 11 un poquito diferente, con Joan García en portería, con Koundé en la derecha, con Cubarsí y García en el eje central de la defensa, Balde en la izquierda, Casado y Olmo en la base, en la primera altura Casado, en la segunda altura Dani Olmo haciendo de Pedri. Frenkie de Jong parece que tiene unas pequeñas molestias, me ha parecido adecuado pues que no se arriesgara con él. Fermín media punta, Lewandowski en punta, Rashford izquierda y Lamine Yamal en la derecha. Creo que un poco el 11, yo no sé si esperado o no esperado, que yo quizá pensaba que Ferran Torres iba a jugar arriba, pero bueno, más o menos es cierto que Lewandowski últimamente está teniendo mucha participación ante un Mallorca que ha salido aguerrido, que ha salido muy bien y que ha sabido encontrar un punto débil claramente en el Barça de Hansi Flick. Ha hecho lo que más o menos están haciendo todos los rivales, presionar muy arriba, realmente ir a una presión al hombre. El Barça hoy, sin su centro del campo ya habitual, ha tenido grandes dificultades en la construcción del juego en la primera parte, ha salido bastante empanado y, como digo, el Mallorca ha encontrado un punto débil en la banda izquierda con un Koundé que hoy tenía el día, como hemos dicho tantas veces. Es que me lo tomo a broma ya porque yo creo que es la mejor manera de tomárselo, ¿no? Ya sabemos cómo es el tema. El día que Koundé tiene la empanada, pues toca sufrir. Hoy tenía la empanada. A mí me recuerda mucho a Dembélé cuando hace estas cosas, ¿no? Es un jugador que tiene esto, ¿no? Que Dembélé tenía estos días tontos y Koundé lo ha tenido. Claro, eso se junta con que el Mallorca había preparado dos aspectos clave. En la izquierda, con Virgili, jugador del Barça, al que hay que tener muy en cuenta por si hace falta recuperarlo. El Barça tiene una opción de recompra por ahí, yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque ha hecho un partidazo. Y Muriqui, ¿no? El punta, que es un goleador tremendo. Y es verdad que el Mallorca ha encontrado en ese extremo derecho del Barça, izquierdo de ellos, una autopista. Han encontrado espacio, Virgili ha complicado la vida, ha tenido ocasiones, ha llegado, Pablo Torre desde la media punta se ha inflado a filtrar balones, además Virgili y Pablo Torre estaban constantemente muy motivados y el Barça es verdad que le ha costado, que ha ido con la empanada importante en la primera media hora, yo creo, más allá de alguna jugada aislada, no estaba cómodo. Y un aspecto muy importante que el Barça yo creo que le ha sorprendido un poco, Lamine, que, bueno, están números, ahora si queréis los repasamos, ¿no? De los últimos partidos extraordinarios, pero es evidente que está siendo el desequilibrio absoluto, ¿no? De hecho, hoy he puesto con el código de este primer día de promoción aquí en el podcast de la camiseta la suya, porque creo que es el jugador más determinante. Hoy ha marcado un golazo espectacular, está ya, la pubalgia es cosa del pasado, se le ve mucho más serio, presionando también, como decimos, sin balón, con una mejor actitud, cosa que celebramos. Pero aparte de esto, hoy sí que es verdad que el Mallorca con Mújica, con Samu, con Bajen, sí que lo han sabido cerrar por ahí mucho. Y es verdad que en ese extremo derecho por donde él hace daño actualmente o acostumbra a hacer daño, no ha conseguido, ¿no? Penetrar de la misma manera, y el Mallorca, pues la primera media hora lo ha tenido muy cerrado, no conectaba al centro del campo del FC Barcelona tampoco entre líneas, Casado se dedicaba más a recuperar que otra cosa, Dani Olmo no estaba cómodo y no conectaba demasiado con Fermín, que bajaba demasiado a posición de base del centro del campo, y ahí ha aparecido con muy buena visión el Barça, como conjunto, como equipo, con solidez y con órdenes tácticas, cosa muy importante, a bascular a la izquierda. Y ahí ha aparecido Marcus Rashford, que ha hecho un grandísimo partido de fútbol desde la izquierda, ha empezado a gestionar todo el peligro desde la izquierda. No creo que sea casualidad que desde que Hansi Flick dijera que esperaba más de Rashford en rueda de prensa, Rashford esté mejorando también. Yo, como siempre os he dicho, creo que es un jugador de un potencial enorme, que le falta regularidad, que a día de hoy es mejor revulsivo que titular, pero también es cierto que es un futbolista que realmente viene haciéndolo muy bien. Sus números son buenísimos esta temporada, casi son sus mejores números, ¿no?, de su carrera deportiva. Vamos a ver a final de temporada, pero apunta que va a estar ahí con aquella temporada histórica de hace 3 años en el United. Y a partir de aquí el equipo ha encontrado en la izquierda la capacidad para hacer daño, y así ha llegado también ese gol de Lewandowski, haciendo lo que mejor hace él, que es ser un killer, tener la calma, la pausa en el interior del área para rematar, ¿no? Ese gol ha hecho que el Mallorca se viniera abajo, el Barça se ha encontrado mucho más cómodo ya en el tramo final de la primera parte, y después, eso sí, ahí
El equipo ha salido mucho más enchufado en la segunda parte, ha salido bien, ha sabido conectar entre líneas, Lamine ha encontrado muchas soluciones por dentro y muy bien que Lamine, que es un superclase, a diferencia entre tenerlo o no tenerlo, pero en un córner en corto, pues ha marcado un golazo espectacular. Espectacular. No sé, Maffeo aún está preguntándose cómo puede ser que, estando encima de Lamine, ¿no? Haya metido ese golazo a la izquierda de Román ajustándolo al palo. Bueno, ahí se ha acabado el partido, el Mallorca ha bajado los brazos, ha intentado despertar un poquito en el tramo final y el Barça aún ha tenido tiempo para, cuando ha sustituido y ha dado entrada a Marc Bernal en el centro del campo por Dani Olmo, que hoy ha hecho 2 asistencias. Dani Olmo, la verdad es que a nivel numérico ha tenido de nuevo una capacidad decisiva, está en el mejor momento de la temporada, sin lugar a dudas, como venimos diciendo, pero ha llegado para mí un gol de Bernal después de una salida desde atrás en el contraataque precioso, una cabalgada tremenda, que nos recuerda que es mucho más que un mediocentro, un jugador llamado a marcar una época desde la cantera del FC Barcelona, igual que es Cubarsí, igual que es Lamine, igual que es toda esta generación, y que va a ser importante tarde o temprano en el centro del campo del Barça, pero es que además es un jugador que tiene llegada, que tiene gol y que tiene pausa, porque hoy ha hecho un recorte ahí al final para marcar ante Román precioso y ha sido un gol extraordinario. 3-0, sensación de mucha solidez, sensación de menos a más como siempre, de tener los partidos controlados, de dosificación incluso, de no ponerse nervioso, en definitiva, de equipo maduro, ¿no? Que va a tocar sufrir, que evidentemente ahora el próximo rival es el Atlético de Madrid, ahora hablaremos de ello, pero que el equipo transmite muy buenas sensaciones. Y creo que hay aspectos que no son casualidad. Creo que Lewandowski esté entrando cada vez más en dinámica de titularidad es porque Flick lo quiere tener enchufado en el tramo final de la temporada, dejando atrás ya un poco las lesiones, las molestias, le costó entrar en dinámica, vamos a ver qué pasa si sigue o si no sigue a final de temporada. Yo con estos números ya os he dicho que me lo quedaría, sea lo que sea que pase a nivel de mercado. No creo que el Barça tenga muy sencillo traer a un delantero centro del nivel de Lewandowski a día de hoy, con Ferran Torres y mejorar lo que hay. Puede ser que hayan opciones, pero no creo que haya muchas opciones vista la situación económica. Lo que está claro es que Lewandowski se está enchufando y que uno va mirando sus números, va diciendo, bueno, Lewandowski le costó entrar, este año ya muy por debajo, tal, sí, bueno, ya sí, muy por debajo. Bueno, pues Lewandowski lleva 12 goles. Y una asistencia este año, que está lejos de los 42 goles del año pasado, que no va a llegar, pero quizás sí que llega a los 26 de la 23-24, que fueron buenos números, ¿no? También, entonces, ojo con este pequeño detalle, porque es un goleador impresionante, es un goleador letal. Seguramente va a ser una de las temporadas donde menos goles va a marcar, pero está claro que va a ser importante. Y yo tengo muy claro que el titular a día de hoy quizá es más Ferran que Lewandowski, pero creo que Flick no lo tiene tan claro. Y si se enchufa, yo creo que Flick, aunque pierde, como hemos dicho, capacidad de asociación, el ataque al espacio, pero ganas gol, ¿no? Y en los momentos clave de la temporada el gol está muy buscado, ¿no? Eso que siempre decimos, ¿no? Tener a Lamine o no tener a Lamine, el desequilibrio. Cuando estás obcecado en el juego, cuando no tienes capacidad para hacer daño en el juego, patapam, ¿no? Te sale el mago y se saca el conejo de la chistera, ¿no? En este caso, hoy un golazo, pero otros días, está claro que Lamine está haciendo una temporada. Tiene solo 18 años, lo vuelvo a recordar, porque claro, esto a veces, el año pasado marcó 18 goles y 21 asistencias, este año lleva 14 y 12, 14 goles, 12 asistencias, por lo tanto camino evidentemente de superarlo. Lleva marcando goles desde el 25 de enero, por lo tanto ha marcado en los últimos 5 partidos. Y además no marcó el día de la Real, pero marcó el anterior ante el Racing. O sea, de los últimos 7 ha marcado en 6. Y con notas colectivas que no bajan del 8. Yo creo que, sinceramente, o sea, criticar ahora a Lamine Yamal me parece absurdo, si bien es cierto que no se le ha visto tan conectado en el inicio de temporada. Pero es una bendición tener un jugador como este. Bueno, que la cosa va bien y que el partido ha estado francamente bonito y que el calendario ahora que tiene el Barça es bueno y que hay jugadores que están lesionados importantes como Pedri y Rafinha, que seguramente están en el mejor momento de la temporada lesionados, ¿no? Y que van a volver justo para el tramo ya decisivo, definitivo, aunque es evidente que el partido próximo ante el Atlético va a ser clave. Vamos con nombres propios, más allá de algunos nombres que ya han ido saliendo por aquí. Quiero empezar con Joan García, porque muchas veces, algunos me habéis dicho, oye, Joan García decisivo con ese paradón que ha hecho. Ya lo sé. Y hay veces que es verdad que no lo nombramos suficiente. Pues sí, es cierto que además ha mostrado una solidez con el pase, ¿no? Brutal.
Mira, no sé si lo voy a encontrar, ¿eh? Esto en directo, cosas del directo que no se tienen que hacer, pero ayer ayer a la tarde estuve mirando unas estadísticas, a ver si lo encuentro, porque realmente Joan García está haciendo una temporada que es impresionante. Precisión, sí, me lo tengo aquí, precisión en el pase de las 5 grandes ligas. Ya no es todo lo que para, que ha evitado el gol del Mallorca 10 del final, que hubiera metido al Mallorca en el partido. Como siempre, es la diferencia de tener un portero así o no tenerlo. Sino es que con el balón en los pies, algo que a mí me había generado dudas, ¿no? Yo creo que a todos, ¿no? Pero ¿se va a saber adaptar o no? Hoy ha hecho regates, desplazamientos en largo, regates, pero con 2 delanteros encima, con calma, con tranquilidad, con sangre fría, transmitiendo una potestad, ¿no? En la posición de portero. Bueno, pues en esta estadística que estuve mirando ayer, en precisión de pase es el mejor de las 5 grandes ligas europeas. El mejor portero. Lo tiene el Barça. Es que hemos salido de Ter Stegen, que era un maestro en esto, y pensábamos que Joan García no podía nunca llegar a esto. Pues el mejor portero jugando con los pies es Joan García, con una efectividad del 89,1%. Es que es tremendo, ¿eh? El ratio es pases completados, intentados, minutos y titularidades, ¿no? Con todo ese ratio es el mejor. Chavalier está detrás, Penders, bueno, algunos otros porteros, ¿no? Que evidentemente son importantes. Donnarumma, por ejemplo, es 10º en esta clasificación. Bueno, pues es un detalle, ¿no? Y hoy, pues bueno, es la clave, ¿no? Una de las claves del salto de calidad de este Barça. Koundé, la verdad, muy mal. Ahora hablaremos de Jean Virgili, ¿no? De que quiero hacer una parte con él. Yo no sé, es preocupante cuando se empana de esta manera, pero es cierto que a veces bueno, nunca sabes con qué Koundé te vas a encontrar. Había mejorado mucho y seguramente no va a ser más que una anécdota lo de hoy, ¿no? Hoy, en cambio, Cubarsí ha estado impresionante, fuerte, alto, poderoso por arriba. Temurici le ha planteado retos yendo al duelo. Ha perdido la marca en alguna ocasión, pero nada grave, anecdótico. Hoy Cubarsí muy bien. Y os tengo que decir una cosa. Cubarsí es otro de los jugadores que está mejorando mucho respecto al inicio de la temporada. Así como Eric García se mantiene impecable desde el inicio a ahora, no falla nunca, es un mariscal. Cubarsí está recuperando el nivel del año pasado. Gran noticia. Y quien me ha encantado es Balde. Mucho. Me ha gustado mucho, especialmente en defensa. Creo que una de las claves de este Barça es solucionar los problemas que tiene cuando el equipo rival está sólido físicamente y superar esa presión alta al hombre que le presentan los equipos, ¿no? Y uno de los jugadores que mejor está saliendo de esa presión alta es Alejandro Balde. De verdad, hoy en la segunda parte, unos slalom superando líneas que digo, bueno, parecía De Jong. Y digo, Dios mío, claro, esto te genera una superioridad en ataque con todo el rival en bloque alto, presionándote arriba, tremenda. O sea, cuando superas esas 2 líneas, te encuentras ante un panorama, se te abre el cielo, ¿no? Tienes a Lewandowski por delante, a Lamine, al otro, tal, se te abre el mundo, ¿no? Casado. Gran partido de Casado. Es verdad que a veces le cuesta, que no es De Jong, que no es Pedri, que es un jugador que mantiene siempre el tono, que es un jugador que con balón creo que intenta no complicarse sin dar grandes soluciones en la lectura del juego, pero siempre es verdad que es un jugador que da continuidad al juego, cosa que es importante. Y a la vez, en defensa es muy implicado y se esfuerza mucho, cosa que el equipo lo agradece muchísimo. Y además ha estado a punto de marcar hoy un golazo que el pobre se ha lamentado porque hubiera sido un gran gol para él. Creo que tiene que jugar más. Ahora bien, también os digo un aspecto para mí importantísimo, el mensaje que envía al Barça al mundo fútbol. ¿Cuántos centrocampistas tenemos y tan buenos? O sea, es que el mensaje, y la mayoría de la Masía, el mensaje que envía al Barça al espectro fútbol es, bueno, que es que no está Pedri, que De Jong se encuentra mal, ¿no? Y no está fino, y te sale Olmo al lado de Casado, y si sale después Bernal te marca un golazo y da un clinic en la segunda parte, y que después ha jugado unos minutos Tommy Marqués, que es otro de los jugadores que parece que a Flick le encanta para el centro del campo, y que tienes a Gavi lesionado, y que Eric García ha jugado ahí también de maravilla, y todos interpretan el fútbol, la construcción del juego como el eje central desde el centro del campo del juego del Barcelona de maravilla, ¿no? Y todos tienen visión de juego y anticipación y entienden el juego de posición y entienden el tercer hombre y es escuela Barça, ¿no? Y Casado yo creo que es un jugador que a Flick a veces no le acaba de convencer, tengo la sensación, creo que Flick otro día comía con una persona que me explicaba que Flick era un poco obsesivo, que su defecto quizás es que a veces ponía
X, ¿no? A algunos futbolistas, y que eso quizá, ¿no? Era un poco lo que, costaba un poco a veces de entender dentro del club, que era el único pero que le ponían a Flick como entrenador con algunos futbolistas, que le había pasado un poco con Ter Stegen, ¿no? En algún momento, y con Casado un poco también, y algún otro, y yo creo que Casado merece jugar más. Yo ya sé que Casado está por detrás de Jong, de Pedri, va camino de estarlo de Bernal, y hay otros futbolistas como Olmo también, pero creo que es un jugador de plantilla que se le tiene que ver más, y sobre todo en partidos como este, donde se tiene que dar descanso a algunos futbolistas. Olmo ya lo hemos dicho muy bien, la verdad es que todo el fútbol ha pasado por sus botas, como hemos dicho mucho. Es el futbolista que interpreta mejor esa posición si no está Pedri, ¿no? Es el que mejor se adapta y yo creo que el Flick lo sabe, ¿no? Y después Fermín hoy, sin vibrar, hacernos vibrar como está siendo últimamente habitual, celebrando un poco la renovación que se cerró definitivamente oficialmente ayer, pues oye, insistiendo, como siempre luchando entre líneas, solamente le falta un poco de pausa a veces, pero bueno, una pasada para lo que quiere este Barça. Hemos hablado de Lamine, que ha hecho un partidazo, de Lewandowski, de Rashford, que sobre todo en la primera parte ha estado muy bien. Ha estado a punto de marcar otro gol de falta directa. Ojito con las faltas de Rashford, que esto es un baluarte importante. Ha entrado Ferran Torres un ratito después en la izquierda, como siempre. Ha entrado también ahí Cancelo para coger ritmo, lo de Tommy Marqués, que ya lo hemos visto, y Ronnie Bardghji también para sustituir a Lamine, que la verdad que se ha ido encantado, sin poner ninguna cara. La verdad es que noto cambios en la actitud de Lamine. Va, no sé, todo perfecto. Dos cositas rápidas antes de irnos. La primera, lo más importante, ¿no? Que el Barça le ha tocado el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, quería comentarlo. Si a mí me dais a elegir, hombre, pues claro, prefiero a la Real Sociedad o al Athletic Club. Preferible el Athletic Club. Creo que la Real Sociedad está mejorando mucho. Le ha tocado el Atlético de Madrid. A doble partido es intenso, molesto, y creo que el partido del próximo jueves va a ser durísimo. Durísimo. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Barça. Sin lugar a dudas. No tengo la menor duda. Y en el Metropolitano, además, más, porque el Atlético es un equipo que en casa se hace grande. Es un equipo muy regular. Yo sí que creo que el Barça es claramente favorito. Pero también creo que el Atlético es muy incómodo. No sé qué Atlético nos vamos a encontrar, porque el Cholo Simeone, yo creo que este año está dando bandazos un poco entre querer ser lo que no sé si él quiere ser. No sé, ¿me entendéis? O sea, yo creo que va a serlo porque la opinión pública lo está llevando a ello. Pero creo que él seguiría haciendo el fútbol de toda la vida del Atlético de Madrid, ¿no? Para mí tiene una plantilla mucho mejor de la que dicen sus números. Empezó mal y eso lo ha distanciado mucho en la Liga, pero en la Copa yo creo que va a ser su gran objetivo de la temporada. Entonces nos vamos a encontrar ante un Atlético potente. Creo que el 11 no va a cambiar demasiado. No, yo me imagino que la defensa va a ser la misma. Creo que en el centro del campo van a estar Olmo y De Jong, que imagino que estará bien con Fermín en la media punta. Vamos a ver Pedri ahí qué tal está. Y el resto creo que serán Rashford, Lamine y Lewandowski. O quizá Ferran. Pero no creo que cambie mucho. Pero va a ser una eliminatoria dura, está ante el Atlético de Madrid. Viene de ganar el otro día ante el Betis, no sé si el mejor partido de la temporada, pero casi, demostrando que hay el potencial, que está el potencial para jugar mejor a fútbol. Es que tienen jugadores muy buenos el Atlético de Madrid, de verdad. Y han fichado además a jugadores también muy buenos. Este Lookman es un futbolista que es muy regular, que hace unos años tocó techo, ¿no? Con aquella final. Estuvo a punto de fichar por el Paris Saint-Germain, pero que se recupera el nivel de hace 2 años en el Atalanta, es un fichajazo, ¿eh? No sé, vamos a ver, ¿no? Y después está el tema de la Superliga. Hoy ya sabéis que el Barça oficialmente ha hecho un comunicado diciendo que, básicamente lo que ya se sabía, que se baja del carro de la Superliga, ¿no? Es un movimiento que se tiene que leer en clave Barça. A partir del lunes, Joan Laporta deja de ser presidente del FC Barcelona por las elecciones que se celebran en marzo. Ya esto estaba esperado. El Barça abandona el proyecto de la Superliga. Creo que, bueno, es un poco... Lo hace ahora en clave electoral. Yo creo que esto es evidente. El Barça rompe definitivamente con los socios. Es que es curioso, ¿no? Porque Laporta llegó en una etapa al Barça con unos socios y unos enemigos, ¿no? Muy marcados, como socio Florentino Pérez, Superliga, ¿no? Y todo lo que se venía hablando. Y a final de mandato acaba muy cerca de UEFA, que era la gran enemiga en ese momento, ¿no? Muy cerca de UEFA, muy cerca de Al-Khelaifi, ¿no? Enemigo del Paris Saint-Germain, y muy cerca de la ECA, de volver a la Asociación de Clubes. Por el camino, con Florentino Pérez personándose prácticamente, ¿no? Y abanderando toda la cruzada contra el Barça en el caso Negreira, pues ha llegado a un punto que las relaciones se han roto y Laporta ha encontrado un filón en el momento justo
para también tener un discurso que generalmente encanta al culé. Yo particularmente nunca he entendido qué hacía Laporta yendo de la mano o tan de la mano de Florentino Pérez. Me parecía que, además lo comentábamos muchos días incluso en las tertulias, lo he comentado todos estos años, no acabo de entender muy bien, porque Florentino Pérez me parece un personaje opaco, eso para empezar, y que sobre todo va a mirar por su bien. Entonces, por mucho que te diga o que te abrace, creo que además es un empresario estratega, o sea, si algo es Florentino Pérez, creo que Laporta se creyó un poco que las soluciones a los problemas económicos podían estar por ahí y ha ido abriendo un poco los ojos y viendo lo que hay con el caso Negreira. Bueno, nunca es tarde. Esto está claro que en clave electoral le va a favorecer muchísimo si es que alguien le puede ganar, cosa que yo no doy ninguna opción. Y más viendo las entrevistas de Víctor Font, que debería ser su principal opositor y que a día de hoy me parece que está en el mismo punto donde lo dejamos hace 5 años. O sea, no ha evolucionado como candidato, ni en mensaje, ni en capacidad comunicativa, ni en carisma, ni controlar relaciones internas, ni en sensación de ilusionar a nadie. O sea, ilusionará a mucha gente. Él habla de que van a presentar esta semana un proyecto impresionante con muchos culés y tal, y que va a impresionar. Pero vamos, lo único que podría hacer cambiar esto es que Messi entrara en juego, cosa que no va a suceder, yo os lo avanzo. Es imposible que Messi se la juegue por Víctor Font, porque además el personaje no tiene la ascendencia entre el barcelonismo suficiente para que esto suceda. Entonces, bueno, yo creo que va a ganar Laporta si no se dispara al pie de una forma brutal, cosa que no creo que suceda porque lo tiene bastante bien. No descarto que se unan todos los otros candidatos en una candidatura unitaria, creo que es algo que podemos ver, escuchando a Víctor Font el otro día en RACU, creo que es algo que podemos ver. No sé si Marc Siria está mucho por la labor de esto, pero bueno, creo que el resto sí que están bastante por la labor. Y a partir de aquí, la Superliga yo creo que sentencia de muerte definitiva. Es uno de los proyectos que ha servido en general, me parece, yo creo, le hago una evaluación positiva, cómo ha servido para que la UEFA con la Champions League impulse un cambio a la competición que la ha mejorado, en líneas generales, en ingresos, etcétera, y se han puesto las pilas, por lo tanto es interesante en ese sentido, pero el Barça, las sanciones de UEFA, pagó 15 millones de momento, parece que no va a tener que pagar los 60, esperemos, pero al final creo que la Superliga presentada en un programa de televisión como es El Chiringuito, o sea, en plan mafioso. O sea, pero ¿qué es eso? O sea, es que era una buena idea donde todos se fueron bajando del barco, pam, 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 y por mucho contrato que haya firmado y no sé qué historias, creo que no va a llegar a ningún lado. Y que es que ahora se ha quedado el Madrid solo. Entonces, a partir de aquí, poco tiene que hacer el Real Madrid, ya derrotado completamente con el tema de la Superliga. El Madrid ha visto cómo se ha ido el City, el United, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal, el Tottenham, el Inter, el Milan, el Atlético de Madrid, la Juventus. Es que nada, se queda solo en su lucha contra la UEFA junto a A22, que es esta empresa que está creada para llevar toda la historia, con la buena idea del tema de la televisión en abierto con publicidad al estilo YouTube. Yo creo que esto es algo que lo vamos a ver, creo que esta idea sí que UEFA la va a coger, pero quiero ver cómo Florentino Pérez finiquita todo esto. Tengo la curiosidad de cómo lo finiquita y ver qué hace, ¿no? Porque eso, ahí tengo serias dudas de qué consigue hacer o qué consigue inventarse o qué discurso va a trasladar el presidente del Madrid. No tengo ni idea, sinceramente, tengo serias dudas, pero esto se tendrá que cerrar en algún momento o el hombre va a intentar luchar hasta el final, no lo sé. Creo que no, que de alguna manera esto lo van a intentar. ¿Y ese dinero del fondo de inversión, qué pasa con él? ¿Dónde está aquel dinero de que tenía que recibir todo el mundo por entrar en la competición y ser socios fundadores? ¿Esto qué va a pasar con ello, no? Bueno, en fin, que el tiempo pone a cada uno en su sitio, a cada uno de nosotros y evidentemente en el fútbol también, y que me parece que es una buena decisión para todos y que los cánones del fútbol están muy marcados a día de hoy. Eso no quiere decir que a mí me gusten. Ese melón lo abrimos otro día, si queréis. A mí no me entusiasma cómo maneja el cotarro ni UEFA ni FIFA, y yo sí que creí en su momento que podía ser interesante un cambio. Pero, en definitiva, ahora lo que toca es esto. Un abrazo para todos. Próximo partido el jueves, Atlético de Madrid. Cuando acabe estamos por aquí para comentar cositas. Recordad que tenéis este código para conseguir esta camiseta de Lamine Yamal de descuento en la bio del episodio. Y así también colaboráis para más episodios y ahí me ayudáis un poquito a tirar esto para adelante del podcast. Venga, un abrazo para todos. Cuidaos mucho. Adiós.